estar aquí otra vez en el Día del Señor para aprender juntos de su palabra, de poder compartir juntos y adorar a Él. Entonces estoy muy emocionado por esta enseñanza de hoy. Estamos siguiendo en la serie de la mortificación del pecado de John Owen. Y entonces, como hemos estado hablando, él era un puritano que escribía muchos libros, y uno de esos fue en ese tema de cómo mortificar el pecado. Entonces, si no tienen uno de estos papeles, todos deben tener uno. Entonces, si no tiene, si puede levantar la mano. Bueno, estaban las sillas, entonces mejor ya tienen uno. Entonces, súper bien. Quería empezar nuestro tiempo y revisar un poco de cómo terminamos la enseñanza pasada de nuestro hermano Roberto. Y esto es revisando las 3 verdades de mortificación. Vimos 3 cosas, o no sé, eran 3 que no era, y luego vimos 3 cosas que sí es. Entonces, para empezar, quiero pedir que alguien pueda leer estos 3 verdades de mortificación. Súper bien. Entonces vemos que es algo habitual, que sigue una lucha que siempre estamos siguiendo en eso, ¿sí? Es algo constante. Y tercero, que es algo que estamos viviendo en momentos y, como dice, un triunfo frecuente contra el pecado. Entonces, hoy vamos a estar viendo un poco de 2 tipos de mortificación falsa. Y eso quiere decir que uno podía hacer algo parecido a la mortificación, que no sea mortificación verdadera. Y entonces es muy importante que entendamos eso, porque queremos saber hacerlo de verdad, como la Biblia pide de nosotros, como el Señor pide de nosotros. Y los dos tipos que hay, uno es la mortificación falsa de un incrédulo. Y eso quiere decir que, y creo que hemos hablado un poco de esto, pero vamos a estar viéndolo más, es que un incrédulo no puede mortificar el pecado de verdad. Que lo que hacen ellos, como vamos a ver, no es el mismo que hace un cristiano. Y que en cambio ellos tienen otro deber, que no es mortificar el pecado, sino es la conversión, de arrepentirse de sus pecados. Y segundo, vamos a hablar de la mortificación fragmentaria. Y eso quiere decir que es un cristiano que está luchando contra el pecado, pero se enfoque solo en un área de su vida y deja por un lado todo lo demás. Dice, bueno, si yo voy bien en este área, no importa cómo hago en todas las otras áreas de mi vida. Entonces, vamos a estar viendo esos 2 tipos de mortificación falsa. Y para empezar, quiero que nosotros pensamos, como hemos hecho, hemos estado en Romanos muchas veces, y quiero que otra vez abran sus Biblias a Romanos 8 y que tomamos un tiempo y que lean a solas el Romanos 8, 3 a 11. Y quiero que respondan a la pregunta, ¿por qué sería imposible que un incrédulo mortifique la carne? Entonces vean ahí y escriben en sus hojitas o piensan de, ¿cuáles razones según Romanos 8, 3 a 11, porque un incrédulo no podía mortificar de verdad la carne, que no podía mortificar de verdad su pecado? Entonces tomen unos momentos y luego vamos a compartir un poco de eso. Ok, ¿qué ven ahí? ¿Qué vean? Estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué sería imposible que un incrédulo mortifique la carne? Entonces, ¿qué vean ahí en Romanos 8, 3 a 11?
no conoce de Dios, no ha leído la palabra. Ujú. Súper. Entonces, que no conoce a Dios y que no ha leído la palabra de Dios. Súper bien. Sí, ¿qué más? Ujú. Súper bien. Entonces, en nuestra carne somos débiles y por eso Dios tenía que enviar su Hijo para tener la victoria sobre el pecado, ¿verdad? Entonces, solo a través de Jesús que uno puede de verdad mortificar el pecado. Muy bien. ¿Quién más? Ajá. Sí. No tienen el poder del Espíritu Santo para poder hacerlo ni el poder de Dios. Y si no pueden agradar a Dios, porque sin fe y sin creer es imposible agradar a Dios. Súper bien. Entonces, un montón de cosas ahí que no tienen el Espíritu Santo, no tienen fe y la verdad es que son enemigos de Dios. Muy bien. 1, 2 más. Ajá. Uh-huh. Sí. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, no, exacto. Entonces vemos que las escribas, aun ellos, no seguían la ley completamente. Uh-huh. Sí, un judío o aún pensando ahora como una persona que está ahí que no es cristiano. A eso referimos como un incrédulo, ¿sí? Eddie. Sí. Sí. Ajá, sí. Entonces, súper bien. Entonces vemos el contraste entre la ley y que no podemos vivir mortificar el pecado con la ley, pero tiene que ser a través de Cristo. Ajá. No más. Exacto. Súper bien. Entonces, sin el Espíritu Santo obrando en nosotros, ni podemos reconocer el pecado. Y eso es súper buen punto y creo que muy bien nos lleva al próximo punto. Y ahí tengo una pregunta para ustedes. Entonces, no hagan trampa, no ven a la próxima página. Pero dice, ¿cuál es el organismo más grande en el planeta? ¿Qué ideas? ¿Qué piensan? De lo que sea, algo vivo. Bueno, ¿la planta? ¿Cuál planta? Bueno, si estaban pensando en algo en particular. ¿Bacterias? Ok. ¿Los qué? Ok. Sí, pero esos tienen muchos, decimos, organismos adentro, muchas personas, ¿sí? Entonces pensamos tipos de animales, tipos de plantas, que es cosas vivas. ¿La hormiga? ¿Una ballena? Ok. Muy bien. Sí, pero cada uno es así de grande, ¿no? Sí, la ballena es súper grande. Quizás hay árboles en California que son grandotes, que solo un árbol que es más ancho que un carro, ¿no? Sí.
Bueno, entonces, vamos a la respuesta. La respuesta de esto, y es cuando estamos pensando de un organismo, que quiere decir que no son muchas hormigas, muchas bacterias, de uno solo, un árbol, una ballena, y la verdad es que son los hongos. Entonces uno piensa, pero un hongo, ¿cómo un hongo es lo más grande en todo el planeta? Y es porque nosotros no tenemos un buen entendimiento de qué es un hongo. Porque si ven ahí, los hongos aparecen, sí, que si pensamos, tenemos la tierra acá, y los hongos aparecen. ¿Cuándo aparecen los hongos en el bosque? Ajá. ¿Y cuándo aparecen? Cuando llueve, ¿no? Entonces, si uno va en el bosque, justo después que llueve, lo que veas es que aparecen todos los hongos así por todos lados. Y hay varios tipos, hay más grandes, hay más chiquitos, de muchas formas, quizás así, ¿no? Y aparecen por todos lados. Y decimos, ¿cómo es que esto es el organismo más grande del planeta? Exacto. Y lo que no entendemos es que los raíces de los hongos no es como la raíz de un árbol. Porque un árbol, si ponemos un árbol aquí y tiene el árbol acá, los raíces van abajo, pero es solo un árbol. Y luego tiene otro árbol acá y va así, ¿no? Los raíces. Y son dos árboles. Pero lo que pasa con los hongos la verdad es que los hongos en muchas ocasiones es una planta abajo que es la misma planta. Bueno, no es un hongo, no es una planta, pero y que tiene un sistema de raíces que va por todos lados. Y el nombre, entonces si ven el título de es una palabra nueva, no una palabra teológica, es una palabra científica, y esos raíces, decimos, se llaman micelio. Micelio. Si ven el título ahí, dice micelio llueve el pecado. Eso es como si fuera un Walmart. ¿Un qué? Bueno. Está en todo Estados Unidos, en todas las ciudades. Se podría decir, ¿sí? Micelio. Así se escribe. Y esas son las raíces de la planta, decimos la planta del hongo, porque la verdadera hongo, el verdadero hongo es el micelio de la planta del hongo. Y lo que aparece acá es nada más lo que sale del micelio para transmitir y enviar sus semillas a otros lados. Pero el verdadero hongo es toda esa parte por abajo. Y ahora, no quiere decir, la verdad es que hay otros tipos de hongos que tienen su propia micelio, quizá por otros lados, y quizás está conectado por uno acá, y es el mismo tipo. ¿Y cómo sabemos? Sabemos que este es el mismo hongo, porque si uno prueba el ADN de este acá y de este acá, es idéntico. Es el mismo hongo. Bueno, esa es buena pregunta, pero para otro día. Y lo interesante, estaba buscando, y el hongo más grande que han encontrado es uno que estaba en Oregon, y es de 965 hectáreas. 965 hectáreas. Eso quiere decir que es el tamaño de 1,280 canchas de fútbol. Y entonces, si puede imaginar, es todo un bosque con un solo hongo. Y de repente aparecen los champiñones ahí arriba, en todos lados, pero es del mismo hongo.
Ahora, ¿hacia dónde vamos? Y lo interesante es que nosotros pensamos, no, ahí es el hongo, ahí es otro, ahí está. Pero no entendemos que abajo de eso es la parte verdadera del hongo. Entonces, si tratamos de ir a Oregon y quitar ese hongo del bosque de Oregon, lo que yo haría y trataría de, bueno, voy a quitar esta, voy a quitar esta, voy a quitar esta y voy a quitar esta. Y por un tiempo aparece bien porque no llueve. Y de repente, cuando viene la lluvia, ¿qué va a pasar? Sí, por todos lados, más que había antes. ¿Sí? Porque uno no entienda que el verdadero hongo está abajo de la tierra. Y retiene toda su fuerza, toda su vitalidad, aun si quitas un poco decimos, el fruto del mismo hongo. ¿Ok? Y nosotros somos igual cuando llegamos al pecado. Nosotros pensamos que el fruto, una acción, una palabra en enojo, es lo que es el pecado verdadero. Y si yo puedo quitar un ejemplo de un enojo, de una palabra, ya eso es el pecado. Pero no entendemos que la Biblia enseña que el verdadero pecado está dentro de nosotros. Y lo que sale en un momento de enojo es nada más la lluvia de la vida viniendo en un momento y que aparece la acción del pecado. Y entonces eso nos lleva al primer punto, el primer principio. Estamos viendo 2 capítulos, el capítulo 7 y capítulo 8 de la mortificación del pecado. Y el primer principio está ahí en la próxima página si alguien lo puede leer. Wow, eso está fuerte, ¿no? Nunca podrá mortificar ni un solo pecado. Y es porque sí quizás pueden quitar algo así, pero nunca pueden de verdad llegar a raíz de lo que está pasando en su vida. Y la mortificación del pecado habla de empezando a quitar el micelio poco a poco, para que no solo no aparece el fruto acá, pero no hay el cuerpo verdadero atrás de eso. Y nosotros muchas veces, y tenemos el primer pero aquí, y quizás la duda que viene a la mente, pero yo conozco incrédulos que han dejado de hacer ciertos pecados. ¿Eso es cierto? ¿Conocen a personas que quizás han cambiado un parte de su vida? Sí, es cierto. Quizás conocemos a alguien que ha dejado de tomar alcohol, que han cambiado su matrimonio. Es muy interesante, nosotros en nuestra historia de los Estados Unidos tenemos un hombre que se llama Benjamin Franklin. Mejor no han escuchado de él, pero él era hacía un montón de cosas, estaba metido en nuestra constitución, nuestra independencia y todo, es muy famoso por esa parte. Pero también era un hombre que pensaba mucho, se creía mucho de verdad. Y lo que él hacía es, él hizo una lista de 13 virtudes. Y él decía, y eran templanza, silencio, sinceridad, justicia, entre otros. Tenía 13. Y lo que hacía es, en cada semana, él decía, voy a trabajar en este área de mi vida. Y él decía, en esta semana es la semana de justicia. Voy a ser muy justo esta semana. Y luego la siguiente semana decía, voy a trabajar mi templanza. Voy a enfocarme toda esta semana en esta. Y la siguiente en la sinceridad o en silencio, lo que sea. Porque él entendía y él decía, yo no puedo trabajar en todos estos la misma vez. Yo solo puedo quitar un
pecado a la vez. Y quizás por una semana lo podía hacer, pero los otros 12 ya estaban creciendo, ¿no? Entonces él entendía, lo que estamos viendo aquí es que aún en su propia vida como un incrédulo, que alguien que no conocía a Dios, que el pecado venía de algo atrás. Y él dice, bueno, estoy cambiando, pero la pregunta es, entendiendo quiénes somos, ¿él verdaderamente estaba cambiando? No. Porque nada más lo que estaba cambiando es dónde estaban apareciendo los champiñones en su vida. Y que quitaba uno acá, pero luego aparecen todos estos acá, y se ve bien acá, y la próxima semana quitamos esta, y ¿no? Y eso es lo que quiero que buscan. Lucas 6, 43 a 48, si alguien me lo puede leer. Árbol que da mal fruto, ni árbol malo de que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pero no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza, se vendimia uvas. El hombre bueno de buen tesoro de corazón saca el bueno, y el hombre malo de mal tesoro de corazón saca el malo. Entonces, ¿cómo describe aquí el ser humano? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que conoce a Cristo, un cristiano que ha sido regenerado, y una persona que no conoce a Cristo? Sí, Marcos. Uh-huh. Sí, y lo que tenemos que ver es que sí puede ver algún nivel de quizás quitar un fruto que no sigan en cierto pecado, pero de que atrás de eso hay un árbol que va a seguir dando fruto malo por otro lado de su vida. Que no es un fruto, un cambio verdadero, ni es un cambio que va en todos aspectos de su vida. Porque aquí habla de un cambio de naturaleza, ¿no? Vean ahí, porque los hombres no recogen higo de espino ni vendimian uvas de zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Lo que está diciendo es, la verdadera persona es lo que está atrás. Que aunque el fruto quizás cambie por un momento, por un lado, que lo que sabemos que lo que está atrás de eso sigue en pecado, en rebelión contra Dios. También quizás como entender que muchas veces las cosas visibles que nosotros podamos observar en la vida de las personas Uh-huh. no es más que simplemente la superficie, siguiendo algún ejemplo de vida, de lo que realmente somos. Porque quizás podemos ver personas que se ven muy bondadosas o puedan parecer piadosas, pero dentro de ellos pueden estar llenos de orgullo. Como dice el libro, son malos frutos, pero quizás aparentemente quizás yo puedo tener un creyente que se vea más áspero y quizás más sincero contigo que alguien que solo le importa su imagen y lucha contra el orgullo. Y quizás está batallando y es más visible su batalla que alguien que responde y vive en el pecado del orgullo y de la vanagloria. Sí, y vamos a llegar a un pasaje en Isaías que creo que nos ayuda un poco también con esto. Uh-huh. Voy a compartir una nota que hice con Uh-huh.
referente a lo que están hablando. Y dice así, dice, un hombre disciplinado y prudente puede parecer muy mortificado para las personas que lo vean, ¿verdad? Pero en realidad, en su corazón, es un sinnúmero de pecado. Sí, exacto. Porque otra vez, no es solo que el pecado remanente, pero también Dios quiere transformación no solo de acción, pero de nuestro corazón, de nuestros motivos, de por qué hacemos algo. Y lo que vamos a ver, y justo estamos llegando a eso, que hay razones por qué una persona que no conoce a Cristo trata de cambiar su vida, pero no son razones correctas, son equivocados, son egoístas, son autocentrados. Que es una manera de lidiar con nuestra culpa que no es correcto. Es de decir, y bueno, vamos a llegar a eso, ¿sí? Entonces, si seguimos, dice ahí, no solo no pueden, pero no deben mortificar el pecado. Entonces la pregunta ¿cuál es el deber de un incrédulo? Y si pueden buscar Hechos 2, 37, 38. Al oír esto, se convirtieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿por qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Espíritu para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Perfecto. Entonces son conmovidos profundamente. Eso es después del sermón de Pedro. Está predicando a ellos el Evangelio y son conmovidos. Vean su pecado. Y es muy interesante porque según quizás nuestro estudio decimos, bueno, ok, ya, tienen que mortificar el pecado. Ya vean su pecado, mortifícalo. Pero ¿qué dice Pedro? ¿Cuál es el mandato a ellos en este momento? Arrepentirse. Y ser bautizados. Entonces no es que la convicción de pecado no debe llegar a un incrédulo, pero no deben en ese momento estar buscando mortificar el pecado. Porque eso no, y si alguien puede leer la cita de Owen que está ahí. La mortificación no es asunto inmediato de los hombres no regenerados. Dios no nos llama aún a esto. La conversión es su trabajo, la conversión de toda el alma, no la mortificación de esta o aquella concupiscencia específica. Sí, entonces, traje aquí una muestra de nuestro incrédulo, ¿sí? Que está muerto, ¿no? Y pensamos, es el invierno, entonces no pueden aparecer los hongos aquí porque está súper congelado, ¿no? Pero si nosotros sabemos que aquí se podría meter muy fácilmente los hongos y hay muchos troncos así que están llenos de los hongos y también del micelio, que están poco a poco comiendo el árbol. Porque ellos, lo que nutre a los hongos es como el parte muerto de un árbol, ¿no? Entonces, otra vez, lo que estamos diciendo es, un incrédulo es como este tronco muerto, que puede llenar de pecado fácilmente y que sigue nutriendo, por quienes son, sigue nutriendo orgullo, sigue nutriendo rebelión contra Dios, por quienes son. Y pueden tratar de matar y quitar un hongo que aparece acá, pero no entienden que está lleno de hongos por adentro. Y lo que necesitan entonces es que entonces dicen, bueno, estoy convencido de mi pecado, voy a mortificar eso, voy a tratar de quitar esto. Pero lo que necesitan es que sean
dado que tienen vida primero. Es que cambia que en su naturaleza no están nutriendo el pecado por su misma naturaleza. Y necesita que convierta de un tronco muerto a un tronco vivo. Que no, ya un tronco vivo no nutre a los hongos. Y quizás está dentro, se queda dentro del micelio y tiene que quitarlo porque todavía sigue ahí. Y a cada rato aparecen los hongos, pero es un trabajo en vano si sigue así de muerto. Y no solo es un trabajo en vano, pero también, bueno, no es humano, pero Dios manda otra cosa, como dice aquí, que Dios dice, no, tiene que convertirse, tiene que arrepentir de su pecado. Y voy a tomar un paso más, y ese que dice Owen, es que no es solo no deben, pero es peligroso que un incrédulo trata de mortificar el pecado y cuando no han arrepentido de su pecado. Y hay 3 razones por eso. Y dice, ¿cuál es el peligro de intentar mortificar pecados siendo no creyente? Primero, los distrae de su trabajo principal. Segundo, los engaña y endurezca. Y tercero, los destruye. Y creo un muy buen ejemplo son la Iglesia Católica, que algunos ya han mencionado, ¿no? Que ellos tienen una forma de mortificar el pecado. ¿Cuál es la manera en que tratan de quizás de quitar el pecado de su vida? Hacer las obras, ¿ok? ¿Qué más? Sí, ajá. Sí, ajá. Ajá, muy bien. Ajá, muy bien. Sí, la penitencia, confesión, procesiones, las Ave Marías. O sea, un montón de cosas que hacen. Porque ellos ven su pecado, vean, está feo lo que está saliendo de mi vida. Y dicen, bueno, voy a hacer esto, voy a confesar esto, voy a tratar de cambiar esto. Pero la verdad, al fin de cuentas, es algo muy peligroso. Y lo quiero comparar quizás que yo de repente tengo como cáncer en mi brazo, que está quizás en los huesos adentro, y que sale como una herida encima, está sangrando quizás, y yo digo, bueno, yo voy a ir y voy a limpiar eso, voy a quitar y poner algo encima y para que se quede bien. Exacto. Y lo que no entiendo es, hay algo más grande que está adentro. Pero sería muy peligroso que yo digo, ya está bien, ya lo solucioné. Cuando hay cáncer adentro. Y yo pienso en mi mente, ya estoy bien, no tengo que hacer nada, y sigue matándome. Y eso es el mismo que vemos, que decimos los 3 peligros aquí. Primero, que los distrae de su trabajo principal. ¿Y qué es? Exacto. Que en vez de arrepentirse de su pecado, ir al Señor y arrepentirse de su pecado, pedir que Él cambie su vida, ellos siguen en los montón de cosas que la Iglesia Católica ha dado a ellos para hacer. Y son distraídos de su trabajo principal. Que el propósito de la convicción de pecados es traerles arrepentimiento. Y están en cambio distraídos por esto y el otro y aquello, tratando de quitar los hongos de encima que están en el fruto del pecado que está en ellos. Y segundo, son engañados porque estas cosas que hacen da un nivel de tranquilidad. Y es una tranquilidad falsa. Porque ellos dicen, bueno, ya hice eso, fui el sacerdote, o cómo lo dicen, y confiesa, ya estoy bien. Pero eso es una intranquilidad falsa. Ajá. Uh-huh. Exacto. La gente está dormida ahí. Exacto.
Y no solo les engaña, pero que dice más, John Owen dice que los endurezca. Porque ellos empiezan a sentir un orgullo por lo que están haciendo. Que no solo sienten tranquilidad, pero no, yo estoy bien. Yo no necesito esto, nada de arrepentimiento y todo eso. Ya hice mis Ave Marías, ya me estoy cambiando. Ya, tú sabes, esta semana solo grité a mi esposa 2 veces en vez de 4. Voy bien, ¿sí? Estoy mejorando. Dios sabe mi corazón, ¿sí? Y ellos empiezan a hacer, cuando vean su pecado, se justifican en vez de arrepentirse. Que apuntan a todo eso, esas cosas que han hecho, y dicen, no, estoy bien. Y tercero, a fin de cuentas, los destruye. Y en un aspecto es porque, bueno, son muertos y ni saben. Y al fin cuando llegan delante del Señor, no van a tener respuestas. Pero también lo que pasa con el tiempo es se dan cuenta que la verdad es que no pueden de verdad quitar ese pecado de su vida. Y quizás llega a un punto de que como sueltan y dicen, bueno, no importa, voy a hacer lo que quiera. O que también que empiezan a justificar el pecado que sí están haciendo. Y no sé cómo está, yo vivía en Panamá un tiempo, y no sé cómo está el festival de los carnavales en sus países. En Panamá el carnaval era un tiempo, bueno, era celebración, obvio, como de la Iglesia Católica, pero era la semana más perversa en todo el año. Y borrachera, toda clase de inmoralidad. Y la Iglesia Católica estaba lo que está más promoviendo y presentando y dando forma a este festival. Porque ellos habían llegado al punto de decir, bueno, hay manera, se puede hacer la confesión y todo, y vamos a justificar toda esa clase de pecado. Y es increíble que los que dicen que creen la Biblia y a la vez dan el permiso para un festival así de inmoral. Y uno vea ese fruto de tratar de mortificar, que ni es mortificar, el pecado sin el arrepentimiento y conversión y cambio de vida que Dios nos puede dar. Entonces, es peligroso que una persona que no conoce al Señor trata de mortificar su pecado. No es su trabajo principal, los distrae, los engaña y los endurezca y al final los va a destruir. Pero, tenemos nuestro otro perro, entonces no hablamos del pecado, los incrédulos. Bueno, alguien me puede buscar Gálatas 3, 23 a 26. Sí. Entonces, el propósito de la ley es ¿para qué? Para guiarnos a Cristo. Ahí dice, en Romanos, dice, la ley es puesta para que toda boca se calle. Lo que queremos y queremos predicar el pecado, que vean de acción y de corazón, para que las personas que no conocen al Señor vean que no hay otra esperanza. Queremos que entiendan que son tan muertos que no pueden hacer nada. Y entonces el propósito de la ley no es para decir, ok, bueno, ¿dónde quito los pecados de mi vida? Pero decir, no, yo estoy roto de afuera para adentro. Completamente. Y no tengo esperanzas en Cristo. Entonces, a fin de cuentas, no es que no predicamos hablamos del pecado a los que no conocen al Señor, pero lo predicamos para el propósito, para que vean su necesidad para Cristo.
Entonces, en resumen, el incrédulo no puede ni debe mortificar el pecado. En cambio, debe responder a ver su pecado al ver su pecado con arrepentimiento y fe. Y entonces, ya vamos acabando, pero vamos a ir al segundo principio que es mucho más corto y la verdad es que va juntos, muy arraigado a nuestro primer principio. Y si alguien puede leer principio 2. Ok, ¿qué quiere decir Owen aquí? Es un poco... Lo que está hablando es, el frase clave es la obediencia universal. Lo que está hablando es que nosotros ahora como cristianos, entendiendo que el pecado se trata más del micelio y no de abajo y no de los hongos que aparecen encima, que nosotros tenemos que odiar a todo esto que está abajo. Y que nosotros no decimos, nos enfocamos en un pecado y no nos ponemos atención a todo lo que demás en nuestra vida. Lo que tenemos que anhelar como cristianos es que todo este pecado sea mortificado. Y que no decimos, bueno, no me voy a enojar con mi esposa, es mi enfoque, y no importa cómo trato a mis hijos, o quizás no importa si leo la palabra, no importa si oro, no importa si voy a la iglesia, pero solo por lo menos voy a enfocarme en no enojarme con mi esposa. Eso no es odiar el pecado, es otra cosa. Es algo egoísta de que, yo no quiero convicción, el desánimo de gritar a mi esposa, o quizás el conflicto que pasa. Y vamos a terminar con esto. Bueno, estoy pensando. Vamos a brincar un poco. De Isaías es muy interesante. Pero vamos a 2 Corintios 7 y vamos a terminar con ese pasaje. El Isaías 58 es otro pasaje y habla de Israel en un tiempo que ellos hacían cosas para honrar a Dios, pero no venía de corazón. Era una vida doble, de que ayunaban a un momento y ellos estaban tratando mal a sus criados. Entonces va muy cerca con este concepto, pero ya nos va a tiempo. Entonces, 2 Corintios, voy a leer primero 1, y eso es el mandato del Señor a nosotros a través del apóstol Pablo. Dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, el llamado a nosotros como cristianos es limpiarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Y luego nos ayudó a entender ese aspecto un poco más en los versículos 8 a 11. Entonces, si alguien me puede ayudar y leer estos versículos. 2 Corintios 7, 8 a 11. Porque si bien les causó tristeza por mi parte, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carga de tanta tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueran entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa. ¿Qué indicación de ustedes mismos? ¿Qué indicación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? ¿Qué castigo del mal? De todo han demostrado ser inocentes en Dios. Muy bien. Entonces, lo que pasó es que Pablo había enviado una carta a los corintios
y estaban reprimiéndole por pecado que habían hecho. Y está hablando de su respuesta de los corintios al ver su pecado. Porque detrás de eso la pregunta es esta: si tú odias que aparece un pecado en tu vida y que otros descubren eso, o que si odias el pecado que está en su vida en general, que todo el pecado. Y lo que veas es que esa diferencia va a producir una diferencia de reacción al ver nuestro pecado. Y eso es que pasaba con ellos. Él dice que mira, en el 10 dice, porque la tristeza es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a salvación. ¿Y qué pasaba en ellos en el 11? ¿Qué solicitud ha producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa. ¿Qué vindicación de ustedes? Hay un deseo, un anhelo en los corintios de quitar toda clase de pecado de sus vidas. No solo huir de las consecuencias de su pecado o cómo va a afectar su imagen, pero ellos tienen un gran deseo, una tristeza conforme a la voluntad de Dios, un arrepentimiento verdadero que les trae a hacer lo que es buscar vindicación, qué indignación, qué temor, qué gran afecto. Está hablando del movimiento en el corazón de los corintios a ver su pecado. Entonces aquí lo que John Owen nos está llamando es de no odiar el fruto del pecado en nuestras vidas, pero odiar todo el pecado y anhelar con todas nuestras seres la santidad completa. Y si ven aquí la última cita de John Owen, dice, si realmente odiaras el pecado como pecado, serías tan cuidadoso contra todo aquello que contrista o molesta al Espíritu de Dios. Y no solo contra aquel pecado que contrista y molesta tu propia alma. Es evidente que luchas contra el pecado simplemente porque te perturba. Sí. Entonces está hablando de, ¿por qué estoy luchando contra el pecado? Y la verdad, yo tenía que evaluarme a mí mismo. Y yo veo que a veces yo lucho más contra el pecado que una persona va a ver y menos contra uno que otros no van a ver. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta, entonces, ¿por qué estoy luchando contra el pecado? Porque quiero santidad, que quiero honrar al Señor, o solo estoy luchando contra el pecado para que parezco bien delante de otros. Y eso es nuestra pregunta final acá. Matas o luchas contra el organismo, ¿cómo está puesto? Organismo del pecado, solo cuando la lluvia viene y aparecen los hongos del pecado, o contra el micelio y hongos donde sea que aparecen en su vida. Y al fin de cuentas, ahí tengo, la mortificación se lleva a cabo por medio de la sangre de Cristo, por medio de la fe aplicada en Cristo, aplicada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, que podemos hacer morir los deseos de nuestra carne. Por la profunda y tenaz que sea nuestro pecado, la gracia de Dios cava más profundo y con más poder. Y entonces, al fin de cuentas, es una pregunta de evaluar nuestras vidas. ¿Cómo entendemos el pecado en nuestras vidas? ¿Estamos luchando contra el pecado en todos sus aspectos? ¿Contra el profundo que es? Y la verdad es que nosotros, y por eso digo aquí, que Dios puede cavar más profundo y con más poder. Entonces, la lucha contra esta parte de nuestro pecado es solo algo que Dios puede hacer. Solo Él puede llegar a esta profundidad en nuestras vidas y quitar no solo el fruto, pero también las raíces en nuestras vidas. Entonces, hermanos, seamos personas que anhelamos la santidad. Seamos personas que luchamos contra el pecado en todos sus aspectos. Y lo bueno es que tenemos la promesa que el Espíritu Santo está haciendo eso dentro de nosotros, que ha cambiado nuestra naturaleza
y poco a poco está cavando lo más profundo de nuestra vida, nuestros corazones para transformarnos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo, Señor, que hemos tenido juntos. Te agradecemos por esta bonita verdad, Señor, de que nosotros podemos luchar contra el pecado en todos sus aspectos, que de verdad podemos tener victoria sobre el pecado. Y ayúdanos a ser hombres y mujeres que anhelan la santidad, Señor, que buscan honrar a ti con todos aspectos de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.